Bien, vamos a comenzar esta segunda mesa para no retrasar luego el progreso de la jornada, ¿vale? Ya se irán incorporando los que todavía no están. Y bueno, primero, buenos días y decir en primer lugar que es un honor para mí estar aquí moderando esta mesa sobre aportaciones tecnológicas y científicas para la gestión y el control de la contaminación, y así presentar a unos ponentes que sin duda alguna nos inspirarán y motivarán con sus intervenciones. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia en el campo de la gestión de la calidad del aire ambiente. Sus conocimientos nos brindarán una nueva perspectiva y nos ayudarán a reflexionar sobre el tema. Hace justo una semana, tal como dijo David, el ponente anterior, la Unión Europea publicó la nueva Directiva sobre calidad del aire ambiente, un acuerdo político sobre nuevas medidas para mejorar la calidad del aire en la Unión Europea, aunque fue por un escaso margen del 61,5%, del 61,15% de los votos del Parlamento. En esa directiva se establecen las normas de calidad, unas normas de calidad más estrictas que deberán cumplirse en principio en el año 2030. Sin lugar a dudas, la contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud en Europa, siendo una causa importante de mala salud y que contribuye en particular a las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pero a pesar de las constantes mejoras, las superaciones de las normas de calidad del aire son habituales en toda la Unión Europea, con concentraciones muy superiores a las últimas recomendaciones de la OMS. Estos impactos se suelen expresar utilizando métricas de carga de enfermedad, a saber, morbilidad y mortalidad. Sin embargo, la transformación digital ha revolucionado la gestión ambiental al ofrecer nuevas herramientas y enfoques para abordar los desafíos ambientales. Una de las principales ventajas de la tecnología en la gestión ambiental es la capacidad de recopilar grandes cantidades de datos ambientales de manera rápida y precisa, lo que permite un monitoreo constante y una evaluación más precisa de los impactos ambientales, lo que ha mejorado la toma de decisiones. Sin más preámbulos, y para hablarnos de todo ello, paso a presentar en primer lugar a Esther Valdivia Loizaga. Es directora de la División de Medio Ambiente en INERCO, ingeniera industrial, diplomada en Ingeniería y Gestión Medioambiental, con más de 25 años de experiencia en consultoría ambiental, desarrollando estrategias para la obtención de permisos y autorizaciones ambientales de todo tipo de instalaciones industriales, abordando su evaluación de impacto ambiental, valoración de impacto en la salud y la prevención y control integrado de la contaminación. Es miembro de la Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental y coordinadora en el Congreso Nacional de Medio Ambiente en España, CONAMA, entre otras cosas. En su intervención nos enumerará las medidas tipo en la industria que contribuyen a la disminución de los niveles de contaminación atmosférica, como son los proyectos de mejora de la eficiencia energética o la adaptación a las mejores técnicas disponibles en relación con la aplicación de la Directiva de Emisiones Industriales. También nos hablará de las medidas de detección y cuantificación de emisiones fugitivas para su control. Y, por último, se pondrán ejemplos de medidas orientadas al sector industrial incluidas en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Andalucía. Nuestra segunda ponente es Ana Isabel Cañas Portilla, licenciada y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares, directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Carlos III desde diciembre del 2022. Anteriormente fue jefa del área de toxicología ambiental del Instituto Carlos III, cuya línea de investigación principal se centró en evaluar los niveles de exposición de la población a sustancias químicas y sus efectos en la salud. Como directora del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, ha profundizado en el campo de la calidad del aire, desde el punto de vista analítico, de calidad y regulatorio. También compagina sus actividades científicas, participando en diversos proyectos nacionales y europeos. En el contexto de la calidad del aire se tiende siempre a pensar en los factores antropogénicos que le influyen. Sin embargo, nuestra ponente nos expondrá brevemente sobre aquellos fenómenos naturales que también intervienen en la calidad del aire, como son las intrusiones de polvo sahariano y su interrelación con el cambio climático. Y por último paso a presentar a Urko
Elósegui Gurmendi. El Urco Elósegui es un geógrafo donostiarra, afincado en Madrid, que lleva más de 20 años trabajando como experto en sistemas de información geográfica. Esto es, en el análisis espacial o territorial de variables ambientales y socioeconómicas. Actualmente está dedicado al estudio y análisis de riesgos ambientales en el sector asegurador. Nos hablará de herramientas, fuentes de información y recursos disponibles para gestionar la calidad del aire, ofreciendo un abanico de conceptos, realidades y oportunidades que pueden ser provechosas para las entidades locales españolas, sean del tamaño que sea. Y cuando quiera, Esther. Buenos días a todos y para mí es un honor empezar en esta mesa de las aportaciones tecnológicas. Por una parte, os voy a indicar un índice de lo que tratará mi intervención, medidas de reducción de emisiones industriales, introducción a la Directiva de Emisiones Industriales y las mejores técnicas disponibles. Era algo creo que imprescindible porque depende del nivel de partida de los presentes en la sala. A algunos os parecerá muy fácil, pero bueno, por ponernos en contexto con un caso práctico. Luego hablaremos de medidas de control de emisiones fugitivas, poniendo algún ejemplo. Y, por último, cómo se involucra todo esto en los planes de mejora de calidad del aire, poniendo un caso reciente, ya que desde INERCO hemos intervenido recientemente en los planes de calidad de aire de la Junta de Andalucía. Bueno, en el primer punto no pretendo enumerarlo muy detalladamente, lo tendréis a disposición esta presentación, pero bueno, en medidas orientadas a la reducción de emisiones industriales tenemos una batería importante que aparece también en la guía que se presentará más tarde en otra mesa. Entre la batería que podemos mencionar, destaco temas relacionados con mejora de la eficiencia energética de instalaciones industriales, donde podríamos tener pues, una serie de cuestiones que vamos a ver luego, incluso donde están publicadas a nivel de legislación en España. Medidas primarias para minimizar la generación de contaminantes, instalación de abatimientos de focos de emisiones canalizadas, de partículas y también de compuestos gaseosos. Ahí tenéis una serie de baterías que no pretendo enumerar ahora mismo. Recuperación de vapores en trasiegos, en instalaciones de trasiego, como cargaderos de cisternas, que también la podéis ver en gasolineras, por ejemplo. Reducción de compuestos orgánicos volátiles, bien las que son totalmente fugitivas, donde veremos un ejemplo luego de aplicación con sistemas en industrias o en puertos. Y reducción de emisiones difusas no fugitivas, bueno, por una clasificación, pero realmente estamos orientando a la recuperación de vapores en tanques con medidas dependiendo de la tipología de sustancia que haya en esos tanques y el tipo de tanque. Y la última, pero no menos importante, y debería estar al principio, pero para enlazar con lo que va a continuación, sería la implantación de mejores técnicas disponibles en instalaciones industriales. En base a los documentos de referencia, que explicaremos un poquito más adelante, de aplicación al sector de qué se trate, y por otra parte, teniendo en cuenta que se van actualizando periódicamente, porque cada vez que se publica unas conclusiones de esos documentos de referencia, pues a los 4 años todas las instalaciones afectadas por ese documento tendrían que estar adaptadas a sus mejores técnicas disponibles. Esa es una herramienta muy potente que vamos a ver a continuación. Este sería un ejemplo de esa batería que decíamos de medidas de eficiencia energética, no solo en industrias. Esta resolución que aparece aquí del año pasado, del 2023, también tiene una batería aplicada a nivel doméstico y a otros sectores. He tratado aquí un ejemplo, simplemente no pretendo hacer, no es el ejemplo que vamos a ver, simplemente que visualicéis el tipo de publicación, el tipo de medida donde se dice a qué aplica. En este caso, el ejemplo es la medida industrial 040 con sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calor. Se indica en esa normativa, estoy aquí recortando algunas cuestiones, el ámbito de aplicación, los requisitos, cómo se calcula el ahorro de energía, el resultado del cálculo y luego hay que
adjuntar documentación para justificar que estos ahorros son así, incluso la factura de haberlo adquirido vía un servicio a un proveedor autorizado. En el caso de pasar ahora a la introducción de la Directiva de Emisiones Industriales, podíamos hablar muchísimo y de hecho os invito que el que tenga oportunidad de ir al CONAMA la semana que viene, pues el lunes 2 es el grupo de trabajo que va a exponer el trabajo de la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales 2.0, como la llamamos ahora, porque también es reciente su cambio, ¿no? Ahora mismo es algo que afecta a instalaciones agroindustriales de más de 50.000 y va a ampliarse el ámbito de aplicación con esta revisión porque incluyen también ya, por ejemplo, sectores de minería metálica y algunos cambios adicionales. Como, aparte del número de instalaciones afectadas, destacar el que se promueve una mayor adopción de las mejores técnicas disponibles y eso está directamente relacionado con una mejora de calidad de aire en cuanto a la parte de emisiones gaseosas. La cuestión está en que se indican unos rangos de niveles de emisión, simplificando mucho, a las cuales cada una de las instalaciones afectadas tendría que adaptarse. Esos rangos, lo que promueve esta revisión de la directiva es que incluso se vaya al rango inferior, no al nivel inferior de ese rango, no al superior. En cuanto a documentos de referencia, son los documentos BREF y para que os haga una idea, el documento BREF puede tener entre 500 y 1.000 páginas y luego tiene unas conclusiones MTD que pueden ser en menos de 100. Es bastante más legible y además publicadas al español. Entonces, ahí tenéis el sitio web, para el que no lo conozca, donde se pueden descargar todos estos documentos y cada vez que en inglés, mejores técnicas disponibles, aparece como BAT, de Best Available Técnica, y conclusión la C. Entonces, con esa información, uno va a la lista de sectores afectados, algunos ya tienen 21 de ellos publicadas sus conclusiones MTD, y ese sería lo que le llamamos pues, los sectores verticales, es decir, me afecta como sector porque yo produzco papel y me afecta ese documento y esas conclusiones. Aparte hay unos documentos horizontales que le llamamos que son pues de más amplio rango y que pueden ser pues, almacenamientos, que hay diferentes tipos de sectores que tienen almacenamiento y le afectaría ese tipo de información también de referencia y de conclusiones, ¿no? Aquí no pretendo entrar mucho en detalle, pero un poco el contenido tipo de un BREF, si uno quiere ir a ver la descripción detallada de un proceso industrial afectado por esta directiva, pues suele estar bastante bien descrito en ese documento BREF y se llega incluso a detallar con más explicaciones las mejores técnicas disponibles. Y luego el documento de conclusiones pues suele ser una enumeración de esas mejores técnicas disponibles y también un extracto de cuáles son los niveles de emisión, tanto a la atmósfera como al agua, y otros mejores técnicas disponibles genéricas, como pueden ser, disponga usted de un sistema de gestión ambiental, ¿no? Como he dicho, ya hay 21 aprobados y son bastante interesantes. En cuanto a ver un caso práctico de adaptación a mejores técnicas disponibles, bueno, hemos cogido aquí el BREF y las conclusiones relacionadas con los sistemas comunes de tratamiento y gestión de gases residuales del sector químico, porque, bueno, abarca en España pues, a un gran número de empresas y, bueno, además el caso que vamos a ver es representativo de muchas instalaciones, independientemente de la potencia que puedan variar, ¿no? Entonces, como hemos visto también en las exposiciones anteriores, una vez que se ha publicado la directiva revisada, la 2.0, tenemos 2 años y 20 días para poder tener transposición todas estas cuestiones. Y por otra parte, cada vez que se publican unas conclusiones, contemos 4 años, en este caso fue diciembre del 22, pues en diciembre del 26 todas las instalaciones que le afecte este BREF tendrán que estar adaptadas y tendrá que estar en su permiso ambiental. En este caso nos hemos imaginado un horno de combustión de una potencia entre 5 y 50 megavatios, afinando un poco más el ejemplo, en otra transparencia veremos que 40,
Y aquí no se ve bien, pero bueno, el amarillito que está ahí señalado es que ahora mismo, si nos fijamos en el contaminante NOx, por simplicidad del caso práctico, con la legislación en vigor en España tendría que cumplir 200 de límite de emisión en NOx. Si nos vamos a que nos adaptemos a la MTD, en esos bonitos conclusiones MTD que hemos dicho que están publicadas, aparece un rango que hemos dicho que normalmente no aparece un solo límite, que en el caso de óxido de nitrógeno sería entre 10 y 150, y para el caso, digamos, de adaptarse en el mínimo posible sería, bueno, no, el mínimo técnico posible sería llegar de 200 a 10. Como normalmente eso no se puede hacer de pronto en un solo paso, está previsto que te quedes dentro de ese rango. Hemos considerado en el ejemplo que nos vamos a quedar solo en 150, que es la parte superior del rango, para que veáis luego cómo afecta en la práctica el solo pasar de 200 a 150. En un caso concreto, y en vez de esperar a que se implante la medida y luego ir a medir, digamos, físicamente, que tardaría un tiempo en hacerse, pues se puede adelantar aproximadamente cómo va a ser el resultado haciéndolo con modelo de dispersión atmosférica, que es algo que también promueve la Directiva de Calidad del Aire, que está muy relacionada con la Directiva de Emisiones Industriales. Aquí vemos el ejemplo, se modeliza y solo de pasar un horno de 40 megavatios en el mismo sitio, en el de antes y después, vemos que en el graduación de colores los más lilas serían las menores emisiones a nivel de suelo y los más rojitos, los más desfavorables, pues vemos cómo cambia la situación bastante. Y solamente nos hemos ido a la parte superior del rango. Con lo cual, en el momento que vayamos bajando, en vez de a 150 y nos aproximamos más a los 10, que sería la parte inferior del rango, que es lo que promueve la revisión de la directiva, pues los resultados serían todavía cambios más drásticos. Pero simplemente que veáis que cuando no es económicamente viable ir de pronto a los 10, como es en el caso del ejemplo, solamente con quedarnos un nivel intermedio, pues ya se mejora bastante la situación y esto mejora la calidad del aire y los niveles de contaminación en la zona. Ahora nos pasamos, en vez de a foco, esto sería un ejemplo de una emisión canalizada por un horno. Si nos vamos a las emisiones fugitivas, bueno, aquí hay muchísimos enfoques para abordar la detección y la cuantificación de estas emisiones fugitivas. Desde me voy a satélite, helicópteros, drones, vehículos, cámara de punto fijo, sensores o, bueno, detección y reparación de fugas. Vamos a ver un ejemplo algunos ejemplos y al final casos concretos, ¿no? En la detección y reparación de fugas, pues se planifican esos programas. Normalmente aquí estamos hablando de una medición puntual periódica. Son bastante complejos, no es sencillo realizarlo y bueno, se despliegan bastantes medios, tienen estándares internacionales, se hace un inventario de los puntos de emisión, se hace la detección y se va zonificando y se hacen unas recomendaciones. Aquí, más que mirar el dato concreto, que está muy bien y cada vez pues, los medios técnicos permiten afinar más, antes se hacía solo con factores de emisión, lo que sí se va buscando un poco la regla de Pareto 80-20, en donde actúo en menos sitios para que me reduzcan las emisiones lo máximo posible. Pensar que, por ejemplo, en el caso de una refinería podemos tener miles de esos puntos de emisiones fugitivas. Cada válvula, cada elemento que emite, no podemos actuar en cada una de ellas a la vez. Entonces, se van priorizando las medidas a hacer con ese tipo de programas de LEDAR. Aquí teníamos, pues, pasarnos a monitorización continua, ¿no? Se pondrían cámaras de punto fijo, una serie de sensores y aquí podríamos tener, pues en función de alertas de software para configurar cómo nos interesa más en una instalación industrial determinada. Si nos vamos a vehículos, drones, helicópteros, satélites, bueno, pues puede haber un uso combinado de varios de ellos y pueden servir, por ejemplo, estamos aplicando tema satelital para seguimiento de fugas en infraestructuras lineales tipo gasoductos. Si nos pilla una zona del planeta con muchas nubes y con mucha densidad de selva, pues no es un buen método el tema satelital, pero si te vas a un sitio tipo Alaska, pues sí que en una zona totalmente de nieve y tal, pues ayuda, ¿no? Dependiendo del sitio se puede configurar qué técnica vas a utilizar. En el caso concreto que vemos aquí sería el uso de LEDAR en proceso de bunkering.
Aunque estemos hablando solo de barcos, pensad que hay muchas instalaciones industriales que están en entornos portuarios y que nos sirve también incluso con atraque directamente a la instalación industrial, con lo cual estamos en el entorno de mirar en esta exposición los temas de emisiones de industrias y esto también sería aplicable, no solamente al puerto propiamente dicho. Donde hacen más trasiego y donde a veces pues, se tienen los peores accidentes o incidentes a efectos de que hay una fuga, que parte cae y derrama al mar, pero otra se vaporiza. Entonces, bueno, aquí hay una serie de información con estos programas LEDAR que favorece el recomendar cuestiones para minimizar estas emisiones en los puertos o en terminales portuarias. Y aquí tenemos otro caso de ejemplo de monitorización continua. Se aprovecha del Internet de las cosas más la torre meteorológica, se determinan los CV, los compuestos orgánicos volátiles en el perímetro de la planta, controlan las emisiones propias, la carga y descarga de los buques, que es combinado con lo que hemos visto anteriormente, y luego tiene una serie de programas, no se ve muy bien, pero bueno, de alerta en casos de superaciones de umbrales, que te permite pues, actuar o dejar de hacer alguna maniobra que a veces por cuestiones meteorológicas pues conviene retrasar a otro día, a ser posible, ¿no? 2 minutos, Esther. Y por último, gracias, en los planes de mejora de calidad de aire, aquí no pensaba introducir todo el contexto de plan de calidad de aire, pero sí ver cómo en un ejemplo de la zona industrial de Huelva, que es uno de los planes que se han hecho en Andalucía, que se terminaron en este año. En la propuesta de plan, que está en información pública y hay unos dísticos que os recomiendo mirar si tenéis alguna cuestión, tanto de zonas industriales como de otras zonas. Os he resaltado las medidas orientadas al sector industrial, portuario y uso de productos. En este caso porque Huelva tenía un puerto y están todas juntas, ¿no? Si no, en tierra sería solamente para el sector industrial. Implantación no se ve demasiado bien, pero bueno, implantación de mejores técnicas disponibles en las instalaciones industriales. ¿Os suena, no? De la primera parte hemos visto que no solamente hay legislación que te obliga a que las instalaciones afectadas se adapten a estas mejores técnicas disponibles y tengan su autorización ambiental integrada donde la recojan, sino que además el propio plan promueve el que se vayan adaptando. Y también vigilancia de emisiones canalizadas y fugitivas en instalaciones industriales y actividades extractivas, con los métodos que hemos visto antes, por ejemplo. Y si nos vamos al ejemplo, esta es la última ya, de plan de acción a corto plazo, ya estamos hablando de que bueno, hay una serie de mecanismos que disparan el que se tenga que realizar un plan de acción a corto plazo. En el caso de calidad de aire en la zona industrial de Huelva, pues había una serie de contaminantes que así lo indicaban, partículas, creo recordar. Entonces, bueno, en este caso las medidas afinan un poquito más. Inclusión en las correspondientes autorizaciones ambientales del protocolo de actuación ante situaciones episódicas. O sea, no solo es que te adapte a tus mejores técnicas disponibles, sino que puede haber situaciones que a veces son meteorológicas. Recuerdo casos en Huelva, en la zona de Algeciras, que cuando hay levante, pues te hace que hay instalaciones allí implantadas, cuando había problemas de CO2, pues tenían que parar determinadas unidades de producir hasta que pasaran esas condiciones episódicas para evitar tener que dar niveles de alarma a la población. Y por mi parte, hemos acabado. Bueno, buenos días. Gracias en primer lugar por invitarme a estar aquí, a dar esta presentación. Gracias a SESA por organizar estas maravillosas jornadas que nos permiten vernos de vez en cuando, lo cual es muy agradable. Bueno, cuando pensamos en calidad del aire, que es el objeto de esta jornada, siempre nos vienen a la cabeza emisiones, como ha contado Esther, emisiones antropogénicas, emisiones industriales o provenientes del tráfico, etcétera. Yo aquí en mi presentación voy a dar unas pequeñas pinceladas de emisiones de origen natural, ¿vale? Que bueno, muchas veces no se tienen tan en cuenta, pero bueno, ahí están. También hablaré ligeramente del cambio climático. Yo vengo del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, estamos en el Instituto de Salud Carlos III, entonces permitidme
cierta desviación hacia el ámbito de la salud, ¿vale?, que es nuestro cometido. Ya se ha comentado a lo largo de esta jornada la importancia de los factores ambientales en la salud de la población. Según la OMS, cerca de 13 millones de personas al año mueren como consecuencia de causas ambientales y de ellas hay estimaciones que dicen que hasta 7 millones, algunas hasta 9 millones, pueden deberse a la parte de contaminación del aire. Para poner en contexto la magnitud del problema, he puesto este gráfico en el que se equiparan las muertes debidas a contaminación con las muertes como consecuencia del tabaco. Y estamos hablando de que esto supone en torno a un 23% de la carga total mundial de mortalidad, asociada fundamentalmente a enfermedades no transmisibles, como pueden ser cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, cáncer o enfermedades respiratorias, sobre todo cuando hablamos de tema de calidad del aire. Pero es que en los últimos años enfermedades como la demencia, Alzheimer y este tipo de enfermedades han subido puestos en el ranking y ahora ya están es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, se encuentra entre las 10 primeras. Y también cada vez hay más evidencia científica de que los factores ambientales tienen un efecto importante en estas enfermedades. Y simplemente mencionar, cuando hablamos de exposición ambiental, ya sea calidad de aire o exposición a sustancias químicas, etcétera, no se nos debe olvidar el contexto y la población afectada. Estoy hablando aquí de poblaciones vulnerables, de niños fundamentalmente, ancianos, mujeres embarazadas, pero también de situaciones de vulnerabilidad asociadas a zonas geográficas, a situaciones de pobreza, etcétera. Siempre tenemos que tener esto en contexto cuando analizamos estos riesgos ambientales. Y ya para centrarme en el tema de mi presentación, como os comentaba, hablaré de fuentes naturales, fuentes de emisión naturales que suponen un empeoramiento de la calidad del aire. Fundamentalmente estamos hablando de intrusiones saharianas, ya se ha hablado en esta jornada también de ellas. Estamos hablando también de quema de biomasa, fundamentalmente a través de los incendios forestales, pero también de otras, como pueden ser las erupciones volcánicas, los aerosoles marinos, también se ha dicho algo de ellos, o aspectos como el polen. En este contexto de afecciones a la calidad del aire desde el punto de vista de fuentes naturales y antropogénicas, tenemos el factor del cambio climático como un aspecto transversal que, al igual que mencionaba el tema de la vulnerabilidad y demás, no podemos olvidar, no podemos gestionar ni tomar decisiones en tema de sanidad ambiental sin tener en cuenta este contexto global y esta interacción continua y constante de los diferentes factores ambientales, incluido, por supuesto, el cambio climático. Me gusta poner esta diapositiva porque refleja de una manera rápida los principales efectos devastadores del cambio climático. Algunos de ellos los hemos vivido recientemente en España, pero continuamente estamos expuestos a ellos. Y estableciendo el vínculo entre este cambio climático y la contaminación atmosférica, todos ya conocéis esta relación estrecha en la que tenemos, por un lado, una situación de contaminación atmosférica por presencia de sustancias químicas, de partículas, etcétera, pero entre ellas están los gases de efecto invernadero, que son los que nos están causando este cambio climático. El cambio climático en el que estamos expuestos a elevadas temperaturas, altos grados de insolación, baja humedad, etcétera, y todo esto altera las condiciones atmosféricas y interfiere en la difusión de los contaminantes, que a su vez nos va a empeorar la calidad del aire. Por lo tanto, estamos en un círculo vicioso de relaciones que tenemos que estudiar de forma integral para poder entender bien el problema y atacarlo. Por supuesto, tanto cambio climático como calidad del aire por separado tienen efectos directos e indirectos en la salud humana.
Y como estoy hablando de emisiones naturales, simplemente comentar muy brevemente que de estos gases de efecto invernadero fundamentales que causan el cambio, que generan este cambio climático, el metano y el CO2, pues tenemos fuentes naturales que los están produciendo. En el caso del metano hablamos de procesos de ganadería intensiva, hablamos también de degradación microbiana en el suelo. En el caso del CO2 hablamos de erupciones volcánicas, de incendios, de fotosíntesis o procesos de respiración. También estamos de acuerdo de que estas son fuentes naturales que generan estos gases de efecto invernadero, pero que si no fuese por el hombre, el planeta es capaz de gestionarse solo y establecer y cerrar el círculo, ¿vale? Entramos con nuestras actividades humanas y ya lo descompensamos todo. Con respecto al cambio climático y los efectos que tiene, no voy a profundizar mucho en ellos, pero además sabéis que además de los efectos en la contaminación del aire que acabo de explicar, simplemente con las olas de calor o los climas severos afectan directamente a poblaciones vulnerables especialmente, pero es que también los niveles de CO2 o el desequilibrio en estos balances de CO2 afectan a la producción de alimentos a nivel mundial. Simplemente por recordar algunos de estos efectos e impactos directos e indirectos. Ya focalizando y pasando al tema de las intrusiones saharianas como fuente natural de emisión de partículas que afectan a la calidad del aire, decir simplemente que estamos hablando de partículas de origen mineral que provienen en nuestro caso, del desierto del Sáhara. El Sáhara supone el 50% de las emisiones de partículas de origen mineral a nivel mundial. Otros desiertos, también como el desierto del Gobi, también contribuyen de una manera importante, pero el Sáhara especialmente. Estamos hablando de partículas cuya composición principal es cuarzo. Y bueno, pues se liberan cuando determinadas condiciones de ausencia de precipitaciones o calentamiento de la superficie hace que el aire levante esas partículas y las transporte a muy largas distancias. En España, por la cercanía al Sáhara, pues tenemos episodios de intrusiones saharianas muy continuos. Depende de la zona en España. En el norte, por ejemplo, en torno al 10% de los días hay intrusiones saharianas. En el caso de la zona suroeste llegamos hasta el 30%. ¿Vale? También esto está muy estudiado, también se sabe cuándo ocurren mayoritariamente estas intrusiones. En el caso de la península estamos hablando de los meses de verano, sin embargo, en el caso de las Islas Canarias, por ejemplo, se dan más habitualmente en meses de invierno. ¿Y qué pasa cuando tenemos estos episodios de calima o de intrusiones saharianas? Pues no solo que se nos mancha el coche, que también, sino que además contribuye enormemente a las concentraciones de partículas, tanto PM2,5 como PM10. Estos incrementos en los niveles pueden llegar a ser pueden alcanzar hasta el 100% o incluso superiores. Y esto, ¿qué pasa? Pues que supone incumplimientos en los límites legales establecidos por parte de las redes de calidad del aire, de los ayuntamientos que las miden, etc. Ya se ha comentado también, que lo ha comentado David, que lo que se hace en estos casos se puede restar la contribución de partículas provenientes de estas intrusiones saharianas. Para eso, la Agencia Estatal de Meteorología, responsable de la red EMEP, con 13 estaciones de fondo a nivel nacional. Nosotros en el Centro Nacional de Sanidad Ambiental gestionamos y analizamos las muestras diarias de esta red, de manera que toda esa información esté disponible para ser usada y descontada de las concentraciones de partículas en estos días críticos. Pero además de esto, también las partículas modifican la estructura de la atmósfera, ya que disminuyen la capa de mezcla de los contaminantes, ¿vale? Esto al final dificulta la dispersión de estos dos contaminantes y empeora la calidad del aire. Además,
También la partícula en sí misma absorbe luz y afecta a la dispersión solar. Esto también tiene un efecto final en el calentamiento global, ¿vale? en el cambio climático. Bueno, toda esta información de los episodios naturales está disponible en la página del Ministerio de Transición Ecológica. Y decimos que las intrusiones saharianas son partículas y tienen por sí mismas un efecto en la salud. Tienen un modo de acción física, simplemente por el hecho de ser partículas y entrar en nuestros pulmones, ocasionando tanto estrés oxidativo como procesos inflamatorios. Y además hay determinados fenómenos que agravan estos efectos en salud, fenómenos fundamentalmente asociados al cambio climático. Estamos hablando de olas de calor, estamos hablando de incendios forestales que aumentan la cantidad de estas partículas o de la sequía que también aumentan la cantidad de partículas en el aire. O también de otros fenómenos como puede ser que las fuertes insolaciones asociadas al cambio climático potencian o aumentan los niveles de ozono troposférico. Todo esto tiene un efecto sinérgico que no solo afecta en la calidad del aire, pero también, por supuesto, en nuestra salud. Existe evidencia científica sobre estas intrusiones saharianas y la salud de la población. Hay diversas revisiones en las que se han estudiado lo que hay publicado hasta ahora. En general, en todas ellas, lo que se extrae es que las partículas más grandes son más dañinas que las partículas pequeñas, hablando de intrusiones saharianas, ¿vale?, de partículas minerales, y que, como siempre, y repito, hay que entender estos efectos en salud y estudiarlos desde un punto de vista de especialmente las poblaciones vulnerables. Aquí no solo hablamos de ancianos o niños, sino también de personas con problemas respiratorios. Otros estudios, fundamentalmente publicados tanto por el IDAEA, CSIC, como por grupos de investigación del Carlos III, han encontrado pues resultados contradictorios. En algunos de ellos se encuentra una relación perfectamente directa entre el episodio de intrusión sahariana y efectos en mortalidad, y en otros pues no está tan claro. Lo que está claro en todos ellos es que las partículas más pequeñas parece que no están asociadas con efectos en salud. Todo ello lo que nos lleva a concretar es que, en este sentido, es necesario profundizar en estudios sobre la caracterización química y la toxicidad potencial de estas partículas para entender mejor este fenómeno. Otro de las emisiones naturales es la quema de biomasa en incendios forestales. Aquí he puesto un ciclo también, de nuevo, para entender el contexto o la relación entre cambio climático e incendios forestales. Estamos en un contexto de cambio climático, con veranos muy cálidos, con mucha insolación, con muy poca humedad. Esto favorece los incendios forestales, que a su vez liberan enormes cantidades de CO2 y partículas que influyen en la calidad del aire, pero también influyen por esas concentraciones elevadas de CO2 en el cambio climático. Es evidente que estos incendios forestales, cuando se producen, emiten una cantidad ingente de gases y partículas que están afectando a la salud de la población y de los ecosistemas. Y también hay estudios científicos, mayoritariamente epidemiológicos, en los que se establece esta relación directa entre la existencia de estos grandes incendios forestales y el empeoramiento de enfermedades previas respiratorias. Comentar simplemente que otro aspecto o fuente natural son los aerosoles marinos, solamente relevantes en ciudades costeras, en países del norte de Europa, como ya se ha comentado. Aquí estamos hablando de pulverización de agua marina. Y aunque estas partículas no absorben luz solar, sí que pueden dar lugar a fenómenos de brumas o neblinas que, pues que habría que tener en cuenta
en determinados puntos específicos y momentos críticos. Quería hablar también de la actividad volcánica, que aunque en nuestro país no es un problema, sí que tuvimos el episodio en 2021 de la erupción del volcán en la isla de La Palma. En Islandia, pues la semana pasada, erupcionó el 7º, creo, volcán en lo que va de año. Entonces, bueno, pues depende de la zona geográfica, esto puede ser más o menos importante. En nuestro caso no es muy importante, pero sí que quería comentarlo, porque es una fuente importante de partículas y gases en estos episodios. Y, bueno, nosotros, el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, estuvimos presentes durante la emergencia de la erupción del volcán de La Palma, en colaboración con la Red de Calidad de Aire de la Comunidad de Canarias, para controlar que esta calidad del aire se mantenía en unos términos razonables y que no afectase a la salud de la población. Aquí nosotros lo que apoyamos fundamentalmente en la toma de captación de partículas, analizadores de gases diversos, pero también en el análisis de ácido clorhídrico cuando la lava llegó al mar y se empezaron a generar estos gases. En todo momento estuvo bajo control, gracias a las corrientes de aire en aquel momento y demás, pero bueno, sí que participamos en ellas. Y también ahora, indicar simplemente, porque es algo curioso, estamos participando en un estudio con la Sociedad Española de Neumología, en la que se ha creado una cohorte de personas más expuestas y menos expuestas durante la erupción volcánica, para ver si esto tuvo un efecto en el empeoramiento de enfermedades respiratorias o en el surgimiento de nuevas enfermedades respiratorias. Durante todo este año se ha llevado a cabo el reclutamiento y la captación de esta población, se han tomado muestras, se les ha hecho la encuesta correspondiente y poco a poco iremos sacando resultados. Esto está en marcha. Una pincelada con respecto al polen. Cuando hablamos de calidad biológica del aire, no está dentro de los parámetros de calidad del aire como tal, pero bueno, creo que es importante en las ciudades tenerlo en cuenta, sobre todo también en su relación, y vuelvo a mencionar, con el cambio climático, que está haciendo que nuevas especies aparezcan en sitios donde antes no existían, o que el periodo de polinización se amplíe durante más meses de los que venía siendo habitual. Además, en el caso del polen, destacar que la contaminación del aire puede interferir en cómo las personas reaccionamos a este polen, por dos vías. Por una parte, puede hacer que esas partículas de polen sean más virulentas y, por otra parte, porque el hecho de que la población esté expuesta a contaminantes atmosféricos puede hacer que tenga ya fenómenos de irritación, inflamación previos que la hagan más vulnerable a la exposición a estos pólenes. Por lo tanto, bueno, simplemente mencionarlo y tenerlo en cuenta, porque en el caso de los ayuntamientos pues es importante remarcarlo y para proteger a sus ciudadanos. Simplemente una última diapositiva en la que intento transmitir que para luchar para asegurar una calidad del aire adecuada para nuestros ciudadanos, para proteger su salud, es necesario un esfuerzo coordinado en el que la salud sea el foco de todas las políticas. Ya se ha mencionado también previamente, pero es que de otra manera esto no funciona. Necesitamos que los gobiernos establezcan guías, establezcan legislaciones, reglamentaciones con unos límites adecuados a la evidencia científica, aunque luego sea difícil de cumplir, que ya sé que esto es otro aspecto, pero bueno, partir de una base coherente. Y en el caso de los ayuntamientos, que son el foco de esta jornada, también incluir la salud en sus políticas, controlar estos episodios de intrusiones saharianas, de altos niveles de polen, para establecer esas recomendaciones a la población que permitan a ellos cambiar sus hábitos para protegerse a sí mismos y con ello proteger de forma general su salud. Y esto es todo lo que quería comentar.
Muchísimas gracias, Ana. Y ya la última ponencia. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Isa, por la invitación y voy a entrar al tema. Poco puedo añadir a la contextualización realizada por mi predecesora, Ana Isabel Cañas. Yo pretendo dirigirme a los técnicos de entidades locales para mostrarles el cómo de muchos de los análisis necesarios para aterrizar, nunca mejor dicho, las mediciones y las normativas pues, a la población afectada. En este sentido, ya tenemos una nota. Bueno, por lo cual, cuando hablamos del contexto, la calidad del aire como riesgo ambiental, la gestión ambiental y los sistemas de información geográfica, que son las tecnologías que nos permiten territorializar, aterrizar todos los datos que tengan algún carácter de localización, pues evidentemente están indisolublemente unidos. La historia, más allá de los años 70, como no había desarrollo de la informática, evidentemente no teníamos las capacidades que tenemos ahora, y ahora ya en esta década estamos también en un punto de inflexión que ya profundizaré un poco más adelante, ¿no? Sobre todo con las inteligencias artificiales. Es importante señalar que las infraestructuras de vigilancia ambiental han evolucionado de manera que ya proveen muchísima de la información, muchísimos de los datos que recopilan, analizan y tienen perfectamente calibrados, ya son datos que están ya a disposición de cualquiera. Y yo aquí no vengo en representación desde ninguna institución, yo no tengo acceso a datos de las instituciones, pero yo tengo acceso a los datos que son públicos. Y entiendo que muchas entidades locales se pueden encontrar en una situación muy parecida. No cuentan con sus propias redes de vigilancia ambiental y quieren saber cosas y no saben qué es lo que hay disponible. Entonces, voy a tratar de acercarme a este tema. En concreto, yo trabajé unos años en la salud pública de la Comunidad de Madrid y ahí sí que tuve contacto pues, con los sistemas de vigilancia ambiental que, como ha comentado también mi predecesora, pues, también incluyen pues, una red de vigilancia del polen. Básicamente, ha ido también desarrollándose básicamente desde los años 2000 y lo último que vi era que ya unos datos, específicamente los del polen, ya se estaban sirviendo en modo de dato abierto. Esto es un concepto que todos debemos incorporar, si no lo tenemos ya hecho, en forma de dato abierto y con posibilidad de reutilización de ese dato, ¿vale? El monitoreo oficial de la calidad del aire, como muchos de ustedes sabrán, en el caso concreto de la comunidad autónoma está bien dimensionado, entiendo, porque además de la red propia del ayuntamiento, tenemos una red a nivel de la comunidad de toda la Comunidad de Madrid y disponemos de muchísimas estaciones que están recogiendo continuamente esa información y sirviendo la información continuamente a cualquier reutilizador, incluso en Tayikistán. Puede estar analizando muchísimas de las informaciones. Una de las aplicaciones que se han realizado tradicionalmente en el ámbito del área de vigilancia de riesgos ambientales en salud de la Consejería de Sanidad ha sido los análisis anuales de la afección, de la caracterización de los diferentes contaminantes del aire a la población afectada. Esto también ha ido evolucionando y ahora mismo se sigue teniendo la capacidad de anualmente poder hacer unos estudios muy detallados de la afección de los contaminantes a la población. Además de ello, también en esta misma entidad se comenzó el estudio de los contaminantes industriales a partir no de las captaciones de las redes de vigilancia, sino a partir de las declaraciones de los emisores de contaminación. Esto se concreta en el PRTR, que no es el PRTR que se escucha en las noticias continuamente, sino que es el plan relativo a la contaminación industrial, que es a nivel europeo y
que tiene una información declarada, cualitativa, que también puede ser territorializada y también nos puede servir para analizar ese tipo de emisiones y en el contexto de su afección a la población. Como ejemplo, es un ejemplo de dioxinas y furanos del aire del periodo 2007-2015. Pues ahí podemos ver ya sobre el territorio qué es lo que podemos estimar que ha estado afectando a la población. Como decía, otro tercer elemento de la vigilancia ambiental es la red PalinoCam, que es la red de la vigilancia del polen y, como les decía, además de los análisis que podían hacerse habitualmente, desde hace 1 año y medio o 2 años, esta red informa y tiene a disposición de toda la población todos los datos granularizados al máximo detalle y en un lugar en el que el acceso está homogeneizado, garantizado, que eso es el concepto del dato abierto, que es muy importante para estos menesteres. Aplicaciones que se pueden ir desarrollando sobre los productos de polen pueden ser análisis históricos de cómo ha evolucionado lo que ha sido el contaminante o la afección de diferentes polenes y posteriormente tenemos también la capacidad de poder integrarlo con diversas capas de información socioeconómica, poblacional, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo y la situación que yo observo desde el punto de vista de un técnico que sabe que existen cosas que nos presentan de qué es lo que hay a nivel europeo y dice, ¿y yo qué hago con esto? Bueno, desde luego, el cambio tiene que venir por incorporar lo que se llama ciencia de datos a nuestro trabajo. Tenemos que estar abiertos al dato. Está muy bien conocer muchísimos documentos sobre todo en lo que seamos expertos, pero lo que es la ciencia del dato y saber coordinarse y comunicarse con el dato es un elemento fundamental. Uno de esos datos, y en concreto el que más afecta a nivel de los mapas, es la capacidad, por interpolación espacial, de estimar o predecir o acercarse a datos en los lugares donde no hay datos. ¿Vale? Todas las redes se basan prácticamente en captaciones de lugares muy concretos, más o menos muy estudiados, donde al final estamos observando, por ejemplo, en la red de contaminación de calidad del aire de la Comunidad de Madrid, estábamos hablando de 40 y tantos puntos de observación. 40 y tantos puntos de observación son muy pocos. La población está diseminada en una extensión enorme y es muy difícil estimar qué es lo que le está afectando a cada uno. Bueno, pues la interpolación espacial como técnica propia de los sistemas de información geográfica es una herramienta que puede ser muy útil y que se puede utilizar de muy distintas maneras y, sobre todo, que se puede utilizar, como les diré, pues de una manera fácil, cada vez más fácil. Otro de los elementos es que cuando queremos territorializar cualquier análisis que estamos realizando, necesitamos un dónde territorializarlo. El elemento básico es el municipio o a nivel de muchas de las estadísticas o muchas de las informaciones que se comparten a nivel europeo, pues estamos hablando de las comunidades autónomas, de los NUTS 3, que serían las provincias y las islas. Son datos muy generales. Las entidades locales que están repartidas por todo el territorio les queda a unas escalas de agregación que quizás no sean de su máximo interés. Bien, el dato territorial, el que era hasta ahora el municipio, el dato básico, también va evolucionando y se va granularizando. Podemos empezar a tener datos avalados y creados por el propio Instituto Geográfico Nacional en colaboración con el INE, como este dato que les estoy mostrando, que es el modelo de poblaciones. Tenemos un dato al que podemos acceder donde tenemos no los 8.000 y pico municipios de las 50 y tantas provincias españolas, sino los más de 160.000
núcleos habitados de toda España. Y eso es un nivel de granularidad que mejora sensiblemente la capacidad que pueda tener cualquiera para caracterizar cualquier análisis de contaminantes sobre el territorio. Otra de las tecnologías que se han tratado por mis predecesoras ha sido la mejora de mediciones indirectas, la teledetección, los satélites. Como ven aquí en esta secuencia de imagen, se ve claramente que la imagen de la izquierda, que es la más actual, es el nivel de detalle al que se está pudiendo acceder ahora con los sistemas satelitales, va mejorando, pero a pasos agigantados día a día. Y, por suerte o por desgracia, lo digo porque está pasando más a manos exclusivamente Elon Muskianas, tenemos una mejora increíble del nivel de detalle y las capacidades para obtener información sin estar en el terreno, pero en tiempo real, muy cercano al tiempo real y con enormes capacidades de captura de emisiones y cualquier elemento que suceda en el territorio, lo cual, aunque parezca mentira, abarata muchísimo el acceso a la información. También la Directiva sobre Calidad del Aire, esta referencia evidentemente ha quedado obsoleta con la nueva aprobación de la Directiva 2881, pero también provee el marco normativo para que todas estas reutilizaciones, estos atrevimientos a estimar cosas que suceden donde no sabemos qué es lo que sucede, pues sean aplicables y estén avaladas por la norma. La revolución se ha dado sobre todo en el análisis y en la visualización de datos. Tenemos eso, las técnicas de análisis de datos, el Internet de las cosas, que no ha tenido demasiado entrada, porque bueno, al final es cuestión de cuánto cabe en una noticia para que todo el mundo sepa que existe, pero evidentemente existe, va a más, y es un elemento que multiplica por millones los sensores que podemos tener desplegados hasta el momento. Y la política de datos abiertos, que vuelvo a insistir que es fundamental, que todos pensemos, incluso a nivel local, que cuando tengamos un dato que estamos generando nosotros y tenga la suficiente calidad, pensemos en cómo poner eso a disposición del dato abierto, de todas las personas, porque de la colaboración de todos los tipos de datos y de todos los conjuntos de productores de información es de donde va a salir el mejor conocimiento. A todo esto, herramientas fundamentales ahora mismo. Siempre cuando, bueno, los pocos que conozcan lo que se dice que es un GIS, un sistema de información geográfica, dirán, pues yo tengo la aplicación, el ArcGIS, yo tengo el QGIS. Yo ya me estoy olvidando de eso. Pensemos en lenguajes universales, que se utilizan en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, que tienen unas comunidades ingentes de personas que trabajan en lo mismo y que le dan capacidades que ahora abarcan, pues, desde estos lenguajes como RPython, que son capaces de hacer todo lo que hace un GIS de pago, pero de manera gratuita. Y otro elemento fundamental son nuestros grandes amigos que tenemos al lado, que son los GPTs. Todo el tema de la inteligencia artificial está dando un salto enorme y si no lo han hecho ya están tardando. Tienen que tener continuo contacto con una inteligencia artificial que les va a ayudar enormemente a enfrentar cualquier reto que tengan que plantearse respecto a abordar nuevas técnicas o nuevos análisis a realizar. Hay que saber tratar con estos bichos. No tenemos que darles los datos, porque eso se los comen enseguida y no sabemos dónde van a parar, pero sí es esa persona que es listísima, a la que le preguntamos las cosas en una determinada manera y nos contesta y podemos estar dialogando y podemos ir aprendiendo para realizar cualquier tema. Estos tres son los que yo destaco, el ChatGPT, el 4.0, el Perplexity y el Claude, cada uno con su particularidad.
¿vale? A nivel científico, por las referencias y las fuentes que están bien referenciadas, podría ser Perplexity. Para aprender todo en general, podría ser el de OpenAI, y Claude tiene un importante bagaje en cuidar lo que es la ética en el tratamiento de la información. 2 minutos. Un ejemplo de lo que he hecho es, bueno, esta mañana he subido aquí un proceso donde, a partir de la información disponible en la red de la comunidad autónoma, he hecho un análisis de la afectación del contaminante, el NO2, en la Comunidad Autónoma de Madrid en todo el año 2019, de cabo a rabo, desde empezar a capturar todas las emisiones de todos los años, de todas las captaciones, tratar toda esa información, juntarla y superponerla con las poblaciones de toda la Comunidad de Madrid y tener para cada uno de los 5.000 núcleos poblados de la Comunidad de Madrid un valor del índice de contaminación anual que puede estar en la norma. No me he gastado ni un duro. Todo es software gratuito y son datos abiertos. Lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Y termino. Estas nuevas tecnologías de medición de calidad del aire nos obligan a estar inmersos en la cultura del dato. Estos avances de la detección y el monitoreo ambiental siempre nos estarán llevando a utilizar mapas para ver los resultados, por lo cual nunca tenemos que estar ajenos ya a lo que es el mapa. Y lo que decía, que los satélites están llegando ya a tiempo de monitorizar desde el espacio los contaminantes que hasta ahora únicamente se podían monitorizar con redes sobre el territorio. Entonces, todas estas informaciones en Europa están centralizadas en el sistema Copernicus, que tiene unas ingentes herramientas y unos satélites que van mejorando año tras año, que engloban todo, incluso engloban las capacitaciones, la potencia de cálculo. No tienen que preocuparse que en una entidad local no tengan el superordenador del mundo. Ya está Copernicus para ofrecernos la posibilidad de que si queremos hacer un cálculo a nivel local, se lo damos a Copernicus, en la forma en la que nos indican, y nos hace el cálculo. ¿Vale? Todas estas evoluciones nos permiten, evidentemente, obtener datos elaborados también. Pues, por ejemplo, con un buscador que hay podemos tener datos muy concretos. Esto es una captura de un día de N2, creo que también, de la Comunidad de Madrid. Y también se están metiendo los privados. Google Earth. Google está haciendo también de aglutinador de muchísima información espacial que incluye el tema de la contaminación ambiental. La cuestión es medir la calidad del aire en las personas. Y para ello, el IoT, la Internet de las cosas, esos pequeños aparatitos que prácticamente van a ser imperceptibles y que van a estar midiendo todo continuamente en los próximos años, son fundamentales y además podemos implicar a la población en aportarnos información. ¿Vale? Porque llevamos unos cacharros inteligentísimos que solo nos están vendiendo cosas y pueden aportar mucho más a la ciencia y pueden aportar mucho más a la salud de todas las personas. Otros que se están metiendo a tope con el tema de la calidad del aire son los de Google, a través de los coches que están recorriendo las calles continuamente. Ya tienen sensores de calidad del aire. Ya están haciendo pruebas en un par de ciudades, creo, europeas, donde están recogiendo muchísimos datos y están mejorando el conocimiento de diversos comportamientos de contaminantes. Lo que decía, al final, el futuro de esta caracterización de todo es que adoptemos un lenguaje básico, como el R o Python, que utilicemos los datos abiertos y que estimemos con métodos de interpolación y que nos basemos también en la información que nos pueden dar los satélites. Y esto era lo que les quería contar. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Y la verdad que han sido unas intervenciones muy interesantes y esclarecedoras.
que nos ayudan a entender cómo se realiza la gestión y el control de la contaminación de la calidad del aire. Gracias de nuevo, pero ahora vamos a pasar al turno de preguntas, pero llevamos un pequeño retraso que se va a acumular demasiado, digamos, en el transcurso de esto. Entonces, si vamos a hacer alguna pregunta rápida y si no, pues pasamos a la siguiente mesa. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes. Una pregunta muy rápida, Urco, y es a mí, bueno, ya por mi edad, ya las herramientas futuras me parecen bichos, como lo bien has dicho, y me dan un poco todavía de vértigo algunas de ellas. ¿Qué consejo nos puedes dar o puedes dar a los desarrolladores, a los ciudadanos, a los técnicos de la Administración? ¿Cómo filtrar, cómo llegar a un equilibrio entre cantidad de datos y calidad? Hay muchos, vamos a tener demasiados. ¿Cómo puedes hacer una selección y que esos datos, cómo puedes distinguir, ¿no?, lo que es bueno de lo que, por desgracia, hay muchos aparatos, muchos sensores midiendo que no dan datos de calidad, ¿no?, y que están un poco abandonados a su suerte? ¿Cómo podemos, digamos, hacer esos filtros o cómo crees tú que deben de identificarse las fuentes que pueden ser fiables? Hablas de datos abiertos, las administraciones tenemos datos abiertos y realmente intentamos que sean datos de calidad, pero hay muchos que pueden ser también complementarios, pueden ser útiles, pero ¿cómo discernir, ¿no?, la paja del trigo, para utilizar una expresión clásica? Gracias. Gracias por tu pregunta. Desde luego, es como todo. Lo primero, fiarnos de los datos públicos y oficiales. Eso tiene que ser siempre el dato de referencia. Nadie que venga a vendernos la moto que tiene, por ejemplo, si viene un Google o alguien que despliega un potencial enorme y nos ofrece un dato, nosotros no sabemos el interés que tiene delante. Sabemos que la administración pública siempre tiene el interés de velar por todos. Desde luego, ese es el primer filtro. Es una garantía estar en una plataforma de datos abiertos, tanto de las administraciones locales, regionales, estatales o europeas. Y después, a nivel de qué dato me puede complementar más el dato abierto, la verdad, hablad con vuestro amigo el ChatGPT, con Perplexity, preguntárselo, discutid, porque todas las referencias que se van publicando, todos los papers que se van publicando, los van leyendo. Entonces, no vais a estar buscando quién sabe de esto algo, pues preguntárselo, quién sabe de esto algo. Y es un buen camino. No le creáis todo, pero sí es lo más rápido para hacerte una idea de qué es lo que es importante. ¿Vale? No sé si te contesto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Soy Andrés de Erguedas, del Ayuntamiento de Valladolid. Quería preguntar a Ana que... Hola, buenos días. Simplemente por puntualizar o por contextualizar, porque no soy experto, pero creo que Ana estaba refiriéndose exclusivamente a la causalidad de las partículas de origen de polvo subsahariano y a lo mejor aquí, las PM2,5, estamos hablando de todo tipo de origen de estas partículas. Es decir, que no estaríamos hablando solo del origen ambiental o natural, sino de otro tipo de orígenes, ¿verdad? El tráfico industrial. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno. Luego hablamos. Simplemente para acabar, sí que quería hacer una pregunta a toda la información que nos ha dado Urco, pero en realidad esta pregunta va dirigida a Esther. Sabemos que tenemos una grandísima cantidad de información donde eso, pero muchas veces no sabemos dónde recurrir. Entonces, ¿qué datos hay publicados? Más que para el público, para los profesionales de la salud pública, ¿dónde podemos conseguir esta información sobre las mejores técnicas disponibles, sobre emisiones industriales, sobre los planes de mejora de la calidad del aire?
Bueno, en parte he ido dejando algunos links durante mi intervención. En cuanto a mejores técnicas disponibles, directamente Comisión Europea, la página se puede ver en inglés o en castellano y están descargables todos los documentos de referencia, pero yo aconsejo ir directamente a las conclusiones de MTD. Ya digo que hay 21 sectores allí ya publicados, hay otros que están en elaboración. Este año se está empezando minería metálica, pero ahí, respecto a las mejores técnicas disponibles, incluso mejor, comparando con los americanos, mejor la europea, esa información europea que los americanos, por una vez. Luego, a efectos de emisiones, ha mencionado Urcole el tema, el PRTR, ahora, bueno, acostumbraros que se va a llamar el portal de emisiones industriales europeas, IEPR, cambia las siglas a IEPR. Ha salido también un reglamento en el 2024 y ahí no solo están las emisiones de lo que está por encima del umbral, que hay una obligación de informar por parte de las empresas que emiten, ya lo he comentado, más de X kilos al año. Sino también en el antiguo EPRTR te encuentran las autorizaciones ambientales integradas, que puedes hacer una búsqueda, descargarte el Excel por sectores, por comunidad autónoma, es bastante interesante porque puedes ver directamente el permiso de una instalación concreta, por si te interesa algún tipo de sector o quieres ver para alguien de una entidad local, comparar con otro municipio donde también esté esa actividad. Y bueno, datos de calidad de aire en las comunidades autónomas, yo he comentado los planes de calidad de aire, está todo lo que sea, todos los documentos, las valoraciones de impacto en la salud, las evaluaciones de impacto ambiental están disponibles la información en la página web normalmente, por lo menos en Andalucía lo han publicado prácticamente todo. Y por una puntualización del PRTR, ¿a dónde vamos? La Unión Europea está viendo que como se han mejorado tanto desde que está la Directiva de Emisiones Industriales, que estamos por la versión 2.0, pero empezó en el 2010 y antes teníamos la IBPC en el 2022, se han mejorado tanto los datos de emisiones industriales, que es lo que me competía a mí hablar aquí, durante este tiempo, los umbrales siguen siendo los mismos para información y, sin embargo, ya no capturamos casi como del orden del 90% de las emisiones industriales, agroindustriales de Europa, porque como han bajado la emisión real, los umbrales se han quedado demasiado altos, con lo cual van viendo la vuelta de tuerca de bajar los umbrales para que volvamos otra vez a capturar información como del 90%, con lo cual tendremos más datos cada vez. Y también están ampliando a qué más contaminantes nuevos que están apareciendo por nuevos procesos, porque tampoco está muy claro, algunos compuestos un poco extraños, están viendo un poco cuáles se añaden a la lista. Ya hay una lista importante, pero van a añadir más. Yo creo que con eso ya tenemos suficiente información. Y bueno, pues nada más, la verdad que se quedan muchas preguntas en el tintero, al menos a mí me gustaría que fueran más largas, se hicieran algunas más, pero ya nos falta tiempo. Entonces, muchísimas gracias a los ponentes y nada.